tal amigos de Aló San Luis y de Pasión por el Cine? Estamos con Alejandro Jara, crítico de cine. Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Alex? Hola Vero, muchísimas gracias por el espacio. Cinéfilos de Aló San Luis, bienvenidos de nuevo a la charla de Séptimo Arte. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de un clásico del terror para la televisión, la miniserie de 1990 It, basado en la novela del escritor Stephen King. Resulta que esta película estaba pensada para hacerla en 8 episodios de aproximadamente 1 hora y transmitirla en la cadena de televisión ABC. Por ahí se contrata a un guionista, Lawrence T. Cohen, que fue el que se encargó de sintetizar o de analizar, hacer un guión reduciendo las subtramas de esta historia, porque nos presenta a muchísimos personajes. Y para nuestros amigos que han tenido la oportunidad de leer esta novela, pues es un mamotreto así de grueso, alrededor de 1300 páginas. Entonces, para empezar, no era una producción con mucho presupuesto. Se le había asignado 12 millones de dólares de aquellos entonces, que pudiera pensarse que era mucho, pero no era tanto. Había que distribuirlo entre pues efectos especiales correspondientes a la época, el pago a los actores, a los técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. No era tanto dinero. Se van a filmar a Vancouver. Todo esto sucede en una ciudad ficticia, Derry, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Que bueno, el escritor Stephen King nació en Maine, en una provincia, en un pueblito que se llama Bangor, que es como el equivalente. Si ustedes se meten a Google y buscan Bangor, Maine, de hecho la arquitectura de las casas es muy similar a lo que vemos en esta miniserie, ¿verdad? Entonces era un problema muy complicado poder hacer una adaptación de esta historia, porque había muchas subtramas y entonces el guionista decía, híjole, ¿qué puedo dejar y qué no, qué tengo que eliminar? Está bastante complicado, pero se aventó el reto. Inicialmente se había pensado en George Romero, el padre del cine de los zombies, para dirigir esta película, pero pues con esto de que había estos arreglos de hacerlo por episodios, y que primero decían 8 episodios de 8 episodios de 1 hora, y resulta que se dejó en 2 episodios de 1 hora y media cada uno. Él dijo, con permiso, no puedo de esa manera trabajar, es muy muy difícil, ¿sí? Y entonces, ¿quién se quedó como director al final definitivo? Tommy Lee Wallace, que él se caracterizaba por hacer grandes cosas con lo que tenía a la mano, ¿verdad? Y entonces empezar a buscar los actores, y para el personaje principal de It, Pennywise, pues se pensaron en varios actores. En Malcolm McDowell, el personaje, el actor que hizo a Alex en La Naranja Mecánica, aquel líder de todos los vándalos que anda cantando Singing in the Rain y hace todas sus maldades, ¿verdad? En Alice Cooper, y hasta en Harvey Fierstein, para que lo ubiquen mejor nuestros amigos cinéfilos. Harvey Fierstein, por ahí la película, ¿tú has visto la película de Papá por Siempre con Robin Williams? Sí, Pero, claro. bueno, Daniel Hiller, que es el personaje principal, tiene un hermano que es maquillista y que lo transforma en mujer. Él es Harvey Fierstein. También se había pensado en él para el personaje de Ed. Bueno, voltean a ver a Tim Curry, que bueno, para que lo recuerden también, yo sé que lo recuerdan, pero bueno, a mí me encanta platicar en otras participaciones donde lo ubico. Pues es el recepcionista del Hotel Plaza en la película Mi Pobre Angelito 2, Perdidos en Nueva York, que incluso si tú lo ves tiene la gesticulación, ¿verdad? La vemos aquella escena donde está espiando a Kevin McAllister y descubre que la tarjeta en teoría es robada y sonríe y dice,
caíste, y sonríe y comparan su sonrisa con la del Grinch, la caricatura, ¿verdad? Sí, no, sí. De hecho, sí hay hasta memes de eso y se parece muchísimo. Es un actor con un rostro demasiado expresivo. Bueno, pues Tim Curry venía de filmar Legend, donde tenía que pasar horas y horas porque hacía al chamuco, hacía al diablo, y tenían que ponerle unas prótesis enormes, todo el maquillaje. Él acababa muy cansado y decía, si yo voy a hacer una película, voy a hacer donde ya no necesite tanto maquillaje. Ya me cansé, pero bueno, los diseñadores de este personaje no habían trabajado en una propuesta definitiva. Habían hecho algunos bocetos de dibujos de cómo podía ser Pennywise, el payaso, y bueno, lo que sí se había decidido era que la cabeza del payaso fuera como bulbosa, como aquí gordo, grande, ¿verdad? Y dijeron, bueno, como él precisamente tiene un rostro muy expresivo, no hay necesidad de tantas prótesis, agregados, porque en un inicio sí le habían puesto como protuberancias aquí en los cachetes. Dijo, no, acuérdense el trato que hicimos, me van a poner esto y yo no. Bueno, entonces, a lo más sencillo, ¿sí? Y realmente funcionaba. Los niños actores le tenían mucho miedo a Tim Curry. Él mantenía esta atmósfera de alejarse de la convivencia entre los chicos para ese mismo misticismo o ese mismo misterio del personaje. Recordemos que el payaso de Pennywise, bueno, nosotros lo vemos en una figura de payaso, pero puede tomar la figura de las peores pesadillas de cada uno de los personajes. Entonces Tim Curry precisamente por eso no convivía mucho con ellos y decían, oye, es que sí da miedo, ¿no? Al contrario de la convivencia entre los chicos, Tommy Lee Wallace dijo, para empezar, la novela, bueno, se divide, la historia, la miniserie, se divide en dos etapas. 1957-58, que es la niñez de los protagonistas, el club de los perdedores, o que se hacían llamar también los 7 de la suerte, y 1984-85, 27 años después, ya en una vida adulta de todos ellos, y que deben regresar a Derry a cumplir una promesa que se hicieron, ¿verdad? Entonces, cada parte de hora y media. Ajá. Tommy Lee Wallace dijo, necesito que haya una camaradería entre los chicos, pero también entre los adultos, que podamos ver esa complicidad, ¿verdad? También para que de alguna manera sí se pueda reflejar todo eso en pantalla y que entre ambos actores trabajen cada personaje, ¿sí? Entonces hicieron un campamento para los chicos que se llamaba el Club de los Perdedores, y entonces andaban ahí jugando y todo. Ay, aquí las fuerzas del mal. Sí, ¿verdad? Continúa. Hicieron este campamento para la convivencia entre los chicos, pero también terminaron participando los actores adultos. Entonces, dentro de la novela, que sí es bastante extensa, creo que Stephen King dibujó muy bien a cada personaje, de manera que actoralmente se puede identificar la motivación de cada uno. Yo no sé si ustedes recordarán los nombres de los personajes, si no, aquí los vamos a platicar. Para empezar, vamos con el club de los perdedores, ¿sí? Tenemos primero a Bill Denbrough. Bill Denbrough, que era un chico que padecía, bueno, a raíz de que fallece o asesinan a su hermanito Georgie, le da por ser tartamudo, ¿verdad? Es tartamudo el chico, y hasta que no entra a secundaria, lo vemos en la novela, aquí con el apoyo de Vero estaremos pasando algunas imágenes. Hasta que no entra a secundaria, trabaja un poco en manejar el ser tartamudo. Por eso le decían Bill el Tartaja. Bill el Tartaja, ajá.
y que bueno, él cae en una especie de complejo psicológico de inferioridad porque cuando Pennywise mata a su hermanito, él se siente culpable y siente que sus papás ya no lo quieren. Entonces él quiere matar a Pennywise como para tener esa libertad y también recobrar la atención de sus padres, ¿verdad? Y en escenas vemos ya cuando este personaje es adulto que Georgie se le aparece, ¿verdad? Le dice, tú me mataste, Bill, tú me dejaste solo, tú no eres Georgie y yo no tuve la culpa, ¿sí? Y que regresa a ser tartamudo cuando tiene que regresar a Derry a enfrentar esta amenaza. Bueno, ¿qué hay con este personaje? A diferencia de cómo se presenta en la novela, pues es un hombre que termina quedándose calvo y en la película lo vemos pues cabello largo, trae una cola de caballo por ahí agarrado y termina dedicándose a escribir libros de terror. Es como la representación de Stephen King en la historia. Escribe libros de terror, pero se dedica también al cine, de manera que se casa con una actriz, Audra Phillips, su esposa. Ella es actriz y él se dedica a hacer los guiones para ciertas películas. Ese es el primer personaje. Y bueno, en la película de 1990 de esta miniserie, inicialmente había una escena pensada a partir de que Georgie muere, en que un bombero recoge el cuerpo de Georgie ya sin brazo y se lo lleva a la madre, ya muerto pero sin un brazo. Y entonces la madre obviamente está muy impactada, pero pues era un proyecto pensado para la televisión y estamos hablando de Estados Unidos en 1990. De hecho ya se había censurado, no la iban a pasar, pero bueno, la pasaron con una advertencia. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión, aquí mezclando, haciendo referencia a otras series y otros programas, si han visto en alguna ocasión capítulos de Los Simpson cuando es Noche de Brujas. Hay un capítulo donde Marge sale y dice, oh, el gobierno nos dice que advirtamos que el capítulo de esta noche es tan malo que sugieren que mejor vean otra cosa. Igual, bueno, en este caso no se sugería ver otra cosa, pero sí se decía, advertimos que esto puede provocar o puede herir las susceptibilidades de espectadores sensibles, ¿verdad? Vean esto bajo su propio riesgo. Entonces fue que se pasó, pero bueno, con todo y eso esa escena no se transmitió. Para la escena en que vemos a Georgie platicando con Pennywise, se construyó un set especial de madera que podía filtrar el agua, y justamente ese día en que empezaron a filmar esa escena donde Georgie corre con el barquito de papel, en Vancouver hacía un calorón terrible, pero no podían retardar la escena, pues ya tenían su agenda, entonces pusieron andamios con agua. Simulando la lluvia. Exactamente, ¿verdad? Pero si vemos la película que está disponible ahí en YouTube, pues sí se ve que está soleado, ¿no? Bueno, se construyó un set de madera. ¿Cuál San Luis Potosí? Exactamente. Que llueve, hay sol y todo pasa. Bien raro el clima, ¿verdad? Así es. Se construye un set de madera donde estaba Tim Curry y a donde se asomaba, ¿verdad? Entonces ahí está y fue como se hizo. Y bueno, no vemos esa parte donde Pennywise destroza el brazo de Georgie. Ya lo dejamos a la imaginación de los espectadores, pero sí vemos cuando él abre la boca y sus ojos, usaba unos pupilentes, ¿verdad? Y los colmillos que trae. Bueno, estos colmillos él tenía dos prótesis. Una con colmillos como más grandes, pero más pequeña esta dentadura. Y otra más grande que le permitía hablar, esas dos. Y entonces comentan en datos curiosos que parte de esta dentadura y luego a ciertos rasgos se basaron en el actor Lon Chaney, que en Hollywood era el hombre de las 1000 máscaras o de las 1000 caras, ¿sí? Que es famoso también por grandes
clásicos del terror como el jorobado de Nuestra Señora Notre Dame, entre otras, ¿verdad? Entonces tenía esas dos prótesis para trabajar. Ese es el primer personaje, Bill Denbrough, ¿verdad? Luego tenemos al segundo, Ben Hanscom. Ben Hanscom, que era pues el chico llenito, ¿verdad? Que se enamora de Beverly March, el poeta, y que en la novela, a mí me gusta mucho la novela, si tienen oportunidad, léanla. En la novela vemos que es un niño asiduo a la biblioteca pública de Derry. Como todo el tiempo lo están bulleando los malosos de Henry Bowers y sus amigos, se va a esconder a la biblioteca pública y le gusta leer. Se inscribe en el programa de lectura en voz alta y entonces de repente se pone a escribirle poemas a Beverly, le manda por ahí una postal y su papá, él viene huyendo de que su papá pues era militar, lo mandan es en la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a Corea y muere, ¿verdad? Entonces llega a vivir con su familia, sus tíos, a Derry. Pero lo están bulleando todo el tiempo por su sobrepeso. Un niño sensible, ¿verdad? Y que de repente lo vemos que anda entre las cloacas y es justamente el papá el que se le aparece. Dice, hola hijo, ¿quieres un globo? Ven, aquí todos los globos flotan y cuando tú estés con nosotros también flotarás. Y dice una frase que les voy a dejar que graben para que lo analicemos un poco más adelante de la charla. Aquí no tendrás que madurar. Ven con nosotros, aquí no tendrás que madurar. Ajá. Y bueno, este actor en la adultez es interpretado, este personaje interpretado por John Ritter, y en la etapa de niño es Brandon Crane. Brandon Crane, su abuelo ya había actuado en Lo que el viento se llevó y ya venía de familia de actores. Y bueno, John Ritter, para que lo ubiquen, yo lo recuerdo mucho como el papá de Junior en la película Una amenaza en el pueblo, o Mi pequeño niño problema, que es un niño como mi pobre angelito que lo corren del colegio, ¿verdad? Bueno, lo van a adoptar y hace puras maldades. Y John Ritter es el papá y le dice que él cree en él, que lo va a cambiar. Bueno, ahí está John Ritter. Entonces, a él le hacen una marca, Henry Bowers, le hace una marca en el estómago, porque en la película no lo vemos, en la novela sí. Están en exámenes y bueno, Ben es súper estudioso, él se sabe todo, ¿verdad? Lee mucho y Henry Bowers le dice, déjame copiar. Y entonces Ben se pone así, dice, no me vas a dejar copiar, no me vas a ver. Y con todos sus amigos lo persigue y dice, para que no se te olvide que cuando yo te digo que me dejes copiar, me dejas copiar. Y le marca las iniciales en su abdomen. Y justo pues es parte pareciera que los 50, mucha gente dice es que los 50 ha sido una época como muy idealizada. De buenas costumbres, música, todo muy bien, pero sí había eso. Claro, bueno, siempre ha habido, ¿no? Siempre ha existido lo que es el hoy llamado bullying, pero siempre ha existido. O sea, yo no sé si tú alguna vez tuviste bullying. Por supuesto. Bueno, yo tuve intentos de bullying, o sea, de que me intentaron así, incluso en la secundaria, 2 veces me intentaron golpear entre muchas. Válgame. Y cosas así, o sea, sí me llegó a tocar, pero pues también, tenías que salir adelante, ¿no? defenderte, o sea, ahí por ejemplo, si tú te intimidas, y eso sigue pasando en la vida y en todos lados, tú te intimidas y pues van a ir tras tu cabeza y eres una presa fácil para todo. Y justamente después vemos una escena donde llega Mike Hallon. Bueno, ya me voy a adelantar, ¿verdad? Mike Hallon es el último que se integra al club, lo están persiguiendo. Y el líder de todos los chavos del club, que es Bill, le dice a Henry Bowers, si tú te metes con nosotros, yo creo que entre todos te podemos mandar al hospital. Y se defienden. Bueno, en el personaje de Mike Hallon, que era un chico de color,
pues el actor que hacía a Henry Bowers, que era Harry Blanchard, se sentía muy apenado porque le decía, ahí viene el negro, ¿qué pasó, negro? Vas a ver, te las vas a ver conmigo, negro. Y entonces todo el tiempo se estaba disculpando con ahorita les digo el nombre del actor que hacía Mike Hallon en su niñez. Era Marlon Taylor, se disculpaba con él. Si es que, siento feo decirle negro, ¿sí? Dice, no, bueno, pues es un personaje. Mike Hallon, a mí me gusta mucho ese personaje porque, bueno, además de que es el único personaje que no sale de Derry, decide quedarse, pues, ¿qué creen, amigos? Estudia la carrera de bibliotecología. Se vuelve bibliotecólogo y además de ser bibliotecólogo, pues su padre acostumbra a coleccionar álbums que dan datos históricos, con fotografías y datos históricos de Derry, de manera que él tiene la inquietud de escribir un libro de la historia de Derry y se vuelve como historiador, como con intenciones de ser el cronista de Derry, y él descubre que a través de la historia de Derry han ocurrido diferentes acontecimientos donde ha desaparecido mucha gente, y vamos dando con que cada 27 años aparece esta entidad maligna que necesita alimentarse para poder irse de alguna manera como invernar, ¿verdad? Como los osos. Pero Mike Hallon está llevando este registro y es el encargado de la biblioteca. Y en la película lo vemos que están todos ahí reunidos en la biblioteca, ¿no? Ahí lo vemos. Bueno, Mike Hallon, que es el bibliotecario. Richie Tozier, que es el comediante, el chico con lentes, y él lo que hace que es como muy boca floja, no tiene como filtro, lo que dice lo piensa, si se le ocurre un insulto... Lo que piensa lo dice. Exacto, perdón. Fallé yo ahí. Se le ocurre un insulto, lo dice inmediatamente. Y a mí me cae muy bien Richie Tozier porque es cinéfilo, y de hecho vemos que los niños van al cine, ¿verdad? Están en el cine Paramount, de manera que cuando ya crece, ya regresó a Derry, él va en el carro y va cantando y ve que el Paramount lo cerraron. Voltea y dice, ve la marquesina, no, el Paramount, no, papanatas, ¿dónde se va a cultivar la gente de este pueblo? Y voltea y dice, Richie Tozier, 1950-1990, descansa en paz. Ja, 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 ja. Y la risa del payaso, ¿verdad? Y es como pues sí, el comediante, el chistoso del grupo, ¿verdad? Y el que no se deja tampoco de Henry Bowers, si están en el cine y les lanza unos refrescos. Y la primera vez que ve a este payaso, se le aparece en la forma del hombre lobo, porque es un chico cinéfilo, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos a... ¿qué otro personaje? Digamos que el débil del grupo, el más inocente o el más pequeño, Eddie Kaspbrak, que le decían Eddie Spaghetti. Para el personaje de Eddie Kaspbrak en la edad adulta, se había pensado inicialmente en Jim Carrey, pero no, se contrató a otro actor, a Dennis Christopher, y en la edad de niño, pues era por ahí Adam Files, ¿sí? ¿Qué le pasa a Eddie? Pues Eddie, su mamá era una mujer sumamente sobreprotectora, el papá había fallecido y le dice al maestro de educación física, eso no lo vemos en la serie, lo vemos en la novela, maestro, usted tiene que entender que Eddie es un niño muy delicado, no puede hacer ejercicio porque se fatiga, su organismo es muy débil. Por favor, lo que le estoy diciendo, atiéndame. No puede poner a Eddie a hacer ejercicio. Y Eddie quiere salir con sus amigos y la mamá lo tiene muy sobreprotegido. Tiene un asma que es psicosomático, ¿verdad? El de la farmacia le dice, ya estás en edad para saber que lo que te estamos dando es un placebo, hijo. Es H2O, es agua con un poco de alcanfor para que parezca medicina. No es cierto, yo tengo asma, no es cierto. Y entonces pues él padece de eso, crece y se casa con una mujer que es igual a su madre y que es una mujer muy obesa,
y se dedica a poner un negocio de limusinas y entonces anda atendiendo sobre todo a estrellas del cine, a pasearlas en la limusina. Le llama Mike Hallon para regresar y entra en crisis. Obviamente pues es como el más frágil de todos, es al que protegen y le dicen de cariño Eddie Spaghetti, sobre todo Richie, ¿verdad? Eddie Spaghetti, ya te dije que no me digas Spaghetti. Bueno, en la primera etapa de la película, una de las escenas también muy impactantes, corresponde al personaje de Eddie Kaspbrak. ¿Por qué? Porque sale de las prácticas de deportes y el maestro le dice, amigo, te duchaste, ¿verdad? Amigo, quiero que sepas que si haces deporte, sudas, te tienes que duchar y hay que irse a las duchas. Se va a las duchas y es un set donde ampliaron el sonido, ¿sí? Y entonces de repente las regaderas empiezan a salirse, él entra en su crisis de asma y llega Pennywise. En esta escena rompieron el piso, pero empezaron a grabar a diferentes cuadros y con stop motion se ve cómo rompe el piso y se ve así como si fuera un volcán, ¿sí? Unieron todo eso y es como un volcancito y sale, se ven los guantes de él. Dice, déjame hago unos pequeños ajustes. De nada te servirá correr, pequeño Eddie. Uy, yo creo que esa escena seguramente traumó a muchísima generación. Muchas generaciones que ya después, si nos metíamos a bañar, nos daba miedo ver la alcantarilla. Pues yo creo que desde la primera escena donde va con el impermeable y el barquito, desde ahí ya dices, ay, qué miedo, ya no quieres pasar por donde hay alcantarillas así. Bueno, criticaban esa escena un poco porque decían también que tenían como connotaciones sexuales los diálogos, que no creo ya son estarle buscando tres pies al gato, porque el personaje decía, está muy estrecho aquí, déjame abro, voy a hacer unos ajustes porque está muy estrecho. Ya le veían connotaciones sexuales. Bueno, pues todo pudiera ser, ¿verdad? Pero no necesariamente. Yo creo que algo que ayudó a que ese terror en este personaje trascendiera, al menos en la versión para habla hispana, fue el doblaje que hizo el actor Manolo García, que era quien le daba voz en español. Desde cómo se reía y cómo los matices en la voz que le daba, está cañón, ¿no? Además de la actuación del mismo Tim Curry, la voz de Manolo García, que era quien lo hacía en español, pues sí te daba miedo, ¿no? Sí, bueno, es que toda la película, o sea, sí es una película que yo he visto varias veces y realmente, porque me encantan las películas de terror, pero en sí, solamente la idea de que es un payaso a mucha gente ya le genera mucho miedo. Así es. Porque mucha gente le tiene miedo a los payasos. Así es. Y luego, sí, la estupenda actuación. Bueno, hay la enfermedad esta que se llama coulofobia, algo así, que es el miedo a los payasos, que a partir de esta película yo creo que eso se disparó, y no solamente en Estados Unidos, y hay muchos adultos que todavía le tienen muchísimo miedo a los payasos, o sea, y pareciera algo muy simple, pero no, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esa Pero es que también luego hay unos que, bueno, sí, son un terrorcito y dicen que son cómicos. Yo recuerdo, no sé si se vale decir nombres, productora. Claro, que puedes decir lo que quieras. Correcto, aquí en San Luis Potosí, cuando teníamos nuestro canal 13, había pues el programa de burbujitas. Había un payaso que a mí se me figuraba igualito a este personaje, y que me perdone si llega a ver este programa, un payaso que se llamaba Fosforito. Igual estaba así, pelón, todo blanco, pero él tenía el pelo de otro color. Ay, pero a mí se me figuraba este payaso, y para colmo, mis papás un día lo contrataron para la fiesta de mi hermana. Imagínate, ¿no? Qué horror. A mí nunca me han dado miedo los payasos, pero este hombre sí se me figuraba mucho a eso, porque a mí esta película, de decirlo, estaba un día yo quedándome en casa de unos primos a dormir, y estaba esa película en el canal 5, y los malhoras de mis primos me hicieron verla, y sí me asusté.
De hecho, sí, sí. Eran más grandes que tú. Sí, sí me asusté y de hecho me andaban hasta barriendo porque sí me asusté gacho. Remedio mexicano. Pues algo así. Claro, claro. Pues bueno, me faltan por ahí dos personajes. Tenemos la heroína de la historia, en la primera parte al menos, Beverly March, que en la edad adulta la hace la actriz Annette O'Toole, y en la edad de niña era Emily Perkins. Bueno, pues aquí, a diferencia de la novela, era una chica pelirroja, que en la versión de esta película de 2017 sí, es una actriz que es pelirroja, y que es hija de Alvin Marsh, un padre sumamente exigente y que por ahí pues se intuye o se puede deducir que abusaba de ella, ¿verdad? Y que vemos la frase siempre: me preocupas mucho, Beverly, me preocupas mucho. Te llegó un poema de un niño, ¿verdad? Dámelo, me preocupas mucho. Bueno, esta chica con un pendiente de plata termina atacando a Pennywise en la primera parte. Y este set de estas cloacas se construyó con madera y bueno, se le metieron máquinas de humo, ¿verdad? Para esta atmósfera tétrica. Ajá. Pero en esta parte donde Beverly con su resortera le hiere la cabeza, pues a Tim Curry le pusieron una especie de estopín aquí en la cabeza. Un estopín maquillándolo, tapándoselo, escondido, y una lámpara. Entonces cuando Beverly le disparaba y lo golpeaba en la cabeza, se abría, explotaba el estopín y salía la luz de la lámpara, pero además en postproducción se iluminaba un poco más. Por eso nosotros en esta parte vemos que cuando se abre, sale muchísima luz, ¿sí? Y en la parte también en que Eddie Spaghetti lo ataca y le dice: esto es ácido para batería, maldito. Usaba una prótesis. No le habían puesto prótesis porque ella había pedido que no, pero dijo: no, pues no va a ser lo mismo, necesito la prótesis de la cara, en que como que se quema, ¿verdad? Claro. Aceptó la prótesis y salió. La parte en que él escapa, ¿sí? Beverly lo hiere y escapa y regresa a la alcantarilla, también fue con stop motion. Hicieron una réplica del payaso a escala, un monito, y también así por partes, en animación con stop motion, va girando y regresa a la alcantarilla y es como huye. Todo eso estuvo, pues ahora sí que orquestado por Tommy Lee Wallace, que con lo poquito que tenía, pues ahora sí que salió a flote todo este barco, ¿no? ¿Sabes cuánto ganó esa película? No. De dinero no sé cuánto recaudó, pero bueno, cuando se estrena 18 y 20 de noviembre en 1990. Simplemente, o me parece que de las dos, 30 millones de espectadores por el canal de ABC. Wow. Y bueno, o sea, sí, 30 millones de espectadores. Y bueno, todo el merchandising que ha habido a partir de eso. Disfraces, playeras, figuras, tazas, de todo, de todo. Pero bueno, el miedo de Tommy Lee Wallace, aunque Stephen King no estaba presente en todo el rodaje, sí de repente en ocasiones se paraba. Y es que él siempre ha estado como muy en reserva de ceder los derechos de sus historias, porque ya se había peleado con ay, se me va el nombre ahorita, este director que hizo El Resplandor. Se me va ahorita el nombre, me acuerdo con la emoción. Se había peleado con él. Sí, no le había gustado la versión que hizo del Resplandor, entonces estaba reacio a ver qué iban a hacer. Es buenísima. ¿Verdad que sí? Pero a él no le gustó. Y también la actuación ahí. Bueno, ya hablaremos Y en El Resplandor también, de alguna manera, el escritor que está ahí es una representación de Stephen King. Stephen King era adicto a la cocaína y se cuenta, y él mismo lo ha declarado, que esta novela la escribió pues padeciendo la adicción a la cocaína. En una ocasión, viviendo con su familia todavía en Colorado, se le descompone el coche, traen una grúa y ya después dicen: no, pues que en 3 días está listo, ¿no?
empezó a caminar y se le hizo muy tétrico el lugar y dice que se acordó de un cuento de las 3 cabras que tienen que cruzar un puente y en el puente hay un troll. Entonces tienen que engañar a este troll para poder cruzar el puente, y se acordó también del sistema de cloacas de Bangor en Maine. Dijo, y sí, escribo una novela, un libro a partir de esta premisa, que sea un ser terrorífico que vive abajo de un puente. Y además, cuando él fue a recoger el coche, tenía que pasar por un puente, ¿sí? Entonces dijo, pues sí puede ser que haya un ser que se aparece debajo de un puente, ¿verdad? Y en la novela hay un puente también que no aparece tanto en la película, ¿verdad? Pero hay un puente que tiene ciertos simbolismos. O sea, a partir de todos estos elementos, él empieza a escribir la novela. Le adelantaron su editor por ahí $3 millones para hacer la historia. Y dice, es que parte de lo que pudiera dejar como enseñanza esta novela es el enfrentarnos a nuestros miedos, ¿sí? Y yo quería que no hubiera diferencia entre los miedos de la niñez y los miedos de la etapa adulta. Al fin de cuentas, niños y adultos tenemos miedo. Bueno, y además también, o sea, bueno, hoy en día está la terapia y todo eso, pero antes no trabajabas tus miedos, o sea, era muy difícil que los trabajaras, que te dieras cuenta y que atendieras a ese miedo en específico. Así es. Ahora sí, ¿no? Pero sí, tenías miedo a algo, y mucha gente, por ejemplo, miedo al agua, a meterse al mar. Sí. Quien lo tuvo en la niñez, lo sigue teniendo en la adultez. O sea, es bien difícil que quieran salir de ese miedo. Y la crítica decía, bueno, parte de lo que se criticó en negativo a la película, voy a spoilear, pero yo creo que pues ya no hay problema, porque este es un clásico, ¿verdad? Sí, claro. Criticaban la araña que hay al final, que era una araña muy chafa, que no daba miedo, que cómo era posible que el payaso que había logrado tanto terror terminaba convertido en una araña tan chafa. Bueno, eso es negativo. En positivo, muchos críticos decían, es que en realidad lo que da mucho miedo en esta historia no es tanto el personaje del payaso, sino la cotidianidad de los personajes de estos niños. A todos tienen problemas familiares. ¿Ven? El gordito, pues su papá se había muerto y lo molestaban por gordito. Eddie, tan frágil con su mamá, que lo tenía súper sobreprotegido, ¿no? Richie, que también no tenía filtro y que para todo hablaba, y etcétera, ¿no? Beverly, con el papá también tan dominante. Todos ellos tenían algo a que enfrentarse. Bueno, incluso, por ejemplo, el niño que no tenía filtro, hay un diagnóstico psicológico, no me acuerdo cuál es, pero justamente es eso, es una persona que aunque quiera, no tiene filtros, pero no tiene filtros porque su cabeza no lo procesa. Ni siquiera es que sea mala persona, sino que solamente, y de hecho lo sufren, porque te meten una de problemas el no tener ese filtro. Pero hoy en día ya está hasta diagnosticado. Medicado. Diagnosticado. Ajá. Ok, pues ahí está. ¿Sí? Y entonces otros críticos decían también, de alguna manera, podríamos decir que los personajes tienen como el síndrome de Peter Pan cuando ya crecen. A ninguno de ellos los vemos con hijos. Hasta el final, cuando se termina la segunda parte, que Mike es el que está narrando todo, el bibliotecario, dice, ya se fueron de aquí Ben y Beverly, ya se casaron y están esperando familia. Pero hasta el final y nunca los vemos. Creen que esa inseguridad permea, esos miedos de niños, permearon todavía en la etapa adulta. Y que son niños que, a pesar de que ya son adultos, en realidad no crecieron. Por eso decía yo hace un momento del diálogo del papá de Ben: aquí no tendrás que madurar, hijo. Aquí todos flotan y cuando estés con nosotros también flotarás, y aquí no tendrás que madurar. O el miedo mayor que podría ser tener hijos y que pasaran lo mismo que ellos pasaron. Podría ser. Porque también es eso,
tú como papá lo último que quieres es que tus hijos pasen todo lo que tú viviste. Así es. Entonces, también puede ser eso. Mucha gente hoy en día no tiene hijos para que sus hijos no vivan todos los traumas que ellos pasaron. Así es. Entonces, pues eso sí. Por eso Richie Tozier en la segunda parte dice, si esa cosa regresa cuando yo tenga 70 años, no voy a poder contra él, ¿verdad? Que no saben si sí se van a quedar a luchar contra Pennywise o se van a ir todos al aeropuerto, pero Richie dice eso. Si esa cosa regresa cuando yo tenga 70 años, no sé lo que va a pasar. Algo que había de que destacar también en la versión en español, bueno, la voz de Richie Tozier, ahora ya que es adulto, pues la hace Alfonso Obregón. ¿Quién es Alfonso Obregón? El actor que hace a Shrek en español. ¿Sí? Pues está padrísimo. No, la verdad es que es una película que hay que ver, seas adolescente, seas adulto, sea lo que sea, porque tiene muchísimo que te hace pensar. Lejos de que sea una película de terror, tiene mucho mensaje, como lo decías, el enfrentar los miedos, tiene mucho contexto que vale la pena ver, analizar y profundizar en eso, pero sí, o sea, sí van a tener miedo en algún momento, claro que sí, tal vez pesadillas, pero vale la pena. Y bueno, ahora HBO acaba de estrenar en su plataforma, ¿verdad?, una serie que se llama Bienvenidos a Derry, que es la precuela de esta novela, que ahorita, bueno, el próximo domingo por ahí, bueno, esto se ve diferido, ¿verdad?, pero por ahí está por estrenarse el tercer capítulo de esta historia que también ya después estaremos hablando. ¿Quién escribió esto? Bueno, aquí ya trabaja el director de It, de la versión de 2017, Andy Muschietti, sí, y también, pero, o sea, está tomando muchos elementos de la novela original. Vemos más el universo de Stephen King. En El Resplandor, en la película del Resplandor, vemos que hay una persona que tiene ese don, el resplandor, el leer la mente, y que le dice al chico, ¿qué pasa, Doc? Si tu papá se vuelve loco, háblame con la mente. Halloran era el apellido, ¿verdad? Bueno, en esta serie de Derry aparece Halloran. Y en esta serie vemos a los parientes de todos estos chicos del Club de los Perdedores, a los abuelos, a los tíos, por ahí, no les digo más, ya estaremos hablando más a detalle. ¿Cómo vamos con el tiempo, productora? Ya, es hora, ya. Dejaremos otra edición, amigos, para continuar con este tema. Muchísimas gracias. Sí, oye, qué interesante. Gracias.